Graba. Entonces, la clase de hoy justamente, ¿pudieron ver el videíto que les mandé? Genial. Bueno, Sí, eso les resume en un par de minutos, básicamente, sistema inmune y lo que todos deberíamos recordar que en algún momento vimos del sistema inmune. Hoy vamos a ir a un par de conceptos como un poco más en detalle, y ya la semana que viene, la semana que viene sí, ya arrancamos con la parte de inmunología posta, o sea, arrancando a ver respuestas inmunes. Entonces, ¿a qué definimos como inmunidad? ¿Qué es lo que ustedes entienden por inmunidad? Chan, chan. Si lo hablamos desde el punto de vista académico, normalmente decimos, bueno, los mecanismos fisiológicos, es decir, todos los procesos que realiza nuestro organismo, que le permiten a un individuo, primero, reconocer sustancias extrañas. Si nosotros vivimos en un mundo, estamos rodeados de sustancias extrañas y potencialmente peligrosas. Por ende, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlas. Si yo no puedo reconocer algo como externo, o algo como ajeno, o algo como peligroso, nunca me voy a poder defender. Y por otro lado, justamente neutralizarlas de alguna manera, ya sea por eliminación, por metabolismo, o por muerte directa, que me permite a mí evitar que me genere infección o que me genere algún tipo de daño. Ahora, esta misma respuesta que genera la muerte, por ejemplo, de un patógeno, puede incluir lesiones a tejidos propios. ¿Sí? Puedo yo, en una infección, tener algunas lesiones en los tejidos propios o algunos problemas o sea, lesiones o lastimaduras o inflamación dentro de mis propios tejidos. Que siempre la idea es que sea menor al posible daño ocasionado por el patógeno. Si no, esa respuesta inmune sería perjudicial, porque me genera aún más daño que el mismo patógeno. Entonces, la inmunología justamente lo que hace es estudiar todos esos mecanismos, tanto celulares como moleculares, involucrados, por un lado, en los procesos de defensa, es decir, cómo nos vamos a defender frente a agresiones externas, y por otro lado, cómo mantenemos la homeostasis del organismo. Vamos a ver que normalmente el sistema inmune uno solo la piensa para infecciones. A lo sumo, uno lo puede pensar, por ejemplo, para cáncer. ¿Sí? Que en realidad justamente uno lo que piensa es, bueno, el sistema inmune no está funcionando en el cáncer. Vamos a ver que sí, sigue funcionando y tiene una función muy importante para evitar la aparición y durante ya el proceso de cancerígeno. Pero a su vez, nosotros no estamos todo el tiempo combatiendo infecciones. Hay momentos en los que estamos estáticos, en los cuales no tenemos algún patógeno, sin embargo el sistema inmune sigue cumpliendo funciones esenciales para nuestra sobrevida y para nuestra homeostasis. Por ejemplo, el mantenimiento de los tejidos. ¿Sí? Hay partes del mantenimiento de los tejidos que dependen del sistema inmune y que eso no depende de la presencia de patógenos. ¿Sí? Entonces, justamente la inmunología va a estudiar las dos cosas. Por un lado, cuándo la inmunidad funciona de manera correcta, ¿sí? Y cuáles son esas consecuencias beneficiosas del funcionamiento de la inmunidad, como puede ser eh, la respuesta a una infección viral, la defensa frente a patógenos o sea lesiones, la recuperación post una lesión, o la recuperación post una infección, cómo eso repercute en posibles infecciones futuras. Si yo tengo una infección ahora, tenemos un proceso que se llama memoria inmunológica que me permite defenderme mejor incluso frente a futuras reinfecciones con el mismo patógeno. Eso desde el punto de vista natural. Entonces son consecuencias deseables de la inmunidad. A su vez, justamente este concepto de memoria inmunológica es lo que nos permite conocer como la vacunación, ¿sí? Es el fundamento básico detrás de la vacunación. Y también tenemos que tener en cuenta que nosotros necesitamos una respuesta inmune o que se genere una respuesta inmune si, por ejemplo, nosotros hacemos una gran manipulación del organismo como puede ser un trasplante, ya sea un trasplante de órganos sólidos vascularizados, que es lo que vamos a ver, o un trasplante de médula ósea. En todos esos casos debemos conocer cómo va a actuar ese sistema inmune para tratar de evitar que ese órgano sea rechazado. Esto obviamente es lo que la mayoría de los inmunólogos nos centramos y es como tratar de explotar el sistema inmune en nuestro beneficio. Pero también tenemos que tener en cuenta que el sistema inmune en ocasiones tiene efectos o consecuencias no deseadas, ¿sí? O perjudiciales para nosotros. Como puede ser la aparición de autoinmunidad, es decir, cuando los mecanismos de tolerancia y los mecanismos que justamente nos permiten discernir entre lo propio y lo ajeno dejan de funcionar,
y por algún motivo empezamos a reconocer algo propio como extraño, ajeno, como algo que tenemos que atacar, ocurren los fenómenos de autoinmunidad, que son de las enfermedades más complicadas de tratar desde el punto inmune. Por otro lado, el sistema inmune también va a estar metido, como dijimos, en el rechazo a posibles órganos trasplantados. Y por otro lado, cuando la respuesta es, por ejemplo, deficiente, vamos a tener las inmunodeficiencias. Y por último, en algunos casos, si bien la respuesta es correcta, hay una respuesta desbalanceada, y ese desbalance es lo que vamos a ver como hipersensibilidad. ¿Sí? Es decir, nuestro cuerpo es hipersensible y tiene una reacción exagerada frente a algunos antígenos. Todo esto, básicamente, es un poco lo que vamos a ir tocando a lo largo de todas las clases. ¿Sí? Vamos a ir viendo punto por punto, más o menos, qué es lo que ocurre en un estado normal, un estado fisiológico, qué son las consecuencias deseables, y por otro lado, cuáles son las consecuencias indeseables, qué es lo que pasa cuando se desregula, o qué es lo que pasa cuando algo falla. ¿Sí? Siempre hay un momento que si algo está muy bien regulado, puede fallar, y si falla va a traer alguna consecuencia. Entonces, justamente, el poder conocer los efectos beneficiosos me permite a mí poder explotarlos en mi beneficio. Y conocer los efectos indeseados o los efectos perjudiciales me permite a mí tratar de encontrar una manera de pelearla y una manera de volver a esa homeostasis, y tratar de solucionarlo. Entonces, recordemos un poco lo que ya deben haber visto en biología general, o en IBMC, o en alguna de las materias. El sistema inmune es lo que nosotros llamamos un sistema difuso, porque justamente no está organizado como el sistema, por ejemplo, pulmonar, en 3 órganos acomodados o organizados en un aparato en una manera como centralizada. Justamente por sus características y por estar compuesto por componentes tanto humorales, ¿sí? Recordemos que los componentes humorales son los componentes que se consideran líquidos, ¿sí? O que están disueltos, por ejemplo, en el plasma, como son proteínas séricas, o citoquinas, quimoquinas, ¿sí? Que se los considera humorales por ser líquidos. Por componentes celulares, que son principalmente los leucocitos, y por órganos linfáticos, ¿sí? El sistema inmune tiene órganos particulares, que vamos a ver que no son los encargados de la inmunidad de por sí, sino que están como accesorios a las células inmunes. ¿Sí? ¿Hasta acá bien? Cualquier cosa me frenan, vieron que ya voy acelerando, sin querer. Entonces, dentro de los componentes humorales, los que ya deben tener recontra conocidos y recontra nombrados, son los anticuerpos. ¿Sí? Son los componentes humorales principales que siempre se ven. Vamos a ver que hay otros igual o más importantes que los anticuerpos, como pueden ser el sistema complemento, pueden ser las citoquinas y las quimoquinas. Por otro lado, los componentes celulares que tenemos, básicamente los leucocitos. Dentro de los leucocitos, ¿se acuerdan que los podemos clasificar según cómo se ven en un microscopio? Si hacemos una tinción, hicieron frotis en alguna materia. ¿Se acuerdan que depende cómo se veían esos frotis? Podíamos definir en granulocitos, que eran los que nos tenían estos granulitos, que depende del color, podíamos identificar qué leucocito era, y los agranulocitos, que son no granulares, que son los monocitos cuando eran grandes y con este núcleo con 2 lóbulos, o los linfocitos que eran los más chiquitos que prácticamente no tienen citoplasma. ¿Sí? Todos estos son los leucocitos. Y además tenemos otros tipos de células que van a estar en circulación o van a estar en tejido, que como en general son de muy baja proporción, no se suelen ver en los frotis, por eso no los consideramos. ¿Sí? Pero los vamos a ver que sus funciones son muy importantes. Y por último tenemos los órganos, que se podían clasificar en primarios, que es donde se generan las células del sistema inmune, que son el timo y la médula ósea, o secundarios, que es donde se activa el sistema inmune. Son principalmente los ganglios linfáticos, el vaso vamos a ver que tiene una propiedad de ser tanto sistema primario como secundario, cumple funciones de órgano primario, ya que termina la maduración de los linfocitos B, termina en el vaso, y a su vez es el principal sitio inductor de la respuesta inmune, entonces tiene como esta dualidad entre primario y secundario. Y bueno, ganglios mesentéricos, las placas de Peyer, también funcionan como
órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Que es donde va a estar ocurriendo el patrullaje de los linfocitos para la activación del sistema inmune. Entonces, a grandes rasgos, podríamos definir al sistema inmune como un conjunto de mecanismos de defensa de nuestro organismo, ¿sí? Lo más importante de este conjunto de defensas es que, si bien nosotros lo solemos compartimentalizar para nuestro estudio, y para que sea sencillo el estudio, siempre tiene que trabajar de forma coordinada, ¿sí? El sistema inmune trabaja como un todo. Si bien nosotros lo vamos a ver siempre dividido en fracciones o en segmentos, siempre trabaja como un todo. En primer lugar vamos a tener lo que nosotros llamamos primera línea de defensa, que son sí las únicas barreras inespecíficas, ¿sí? Son las barreras naturales que tiene nuestro organismo, que impide justamente la entrada de microorganismos o la entrada de patógenos, ¿sí? Esta sí es la única que realmente es inespecífica. ¿Por qué? Porque va a actuar para todos por igual. No mira qué es lo que está por entrar, simplemente evita que cualquier cosa ingrese a nuestro organismo. Si de alguna manera esa primera barrera se rompe, y esos patógenos realmente pueden ingresar a nuestro organismo, actúa lo que es la segunda línea de defensa, que es el sistema inmune propiamente dicho. Por un lado, la inmunidad adaptativa, y por otro lado, la inmunidad innata, ¿sí? La inmunidad innata siempre es la primera en actuar, es la que está lista para actuar, y es la primera que está preparada para actuar de manera rápida, mientras que la inmunidad adaptativa va a llevar un poco más de tiempo su montada, y la activación de la misma va a tardar un poco más en aparecer, ¿sí? Todos estas, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, tienen componentes celulares y componentes humorales, ¿sí? Están compuestas por las dos cosas. Y justamente hay mucha interconexión entre las dos, y hay mucho lo que llamamos crosstalk entre las dos inmunidades, ¿sí? Ahora bien, nosotros dijimos que el sistema inmune tiene consecuencias beneficiosas y consecuencias perjudiciales. Todo lo que tenga consecuencias perjudiciales y beneficiosas implica que tiene que estar en una especie de equilibrio, o en un balance, ¿sí? El balance del sistema inmune es particularmente especial y es particularmente necesario, y no me sale la palabra. Bueno, particularmente importante, ¿sí? ¿Por qué? Si yo tengo un sistema inmune balanceado, en el cual tiene la capacidad de responder de manera correcta, de reconocer de manera correcta primero lo externo, de reconocer que tiene que reaccionar y de eliminarlo, y al eliminarlo volver a sus niveles basales de homeostasis, yo voy a tener una respuesta balanceada inmune y una vida saludable, en la cual voy a evitar a los patógenos, en la cual voy a evitar reaccionar contra antígenos propios, y en la cual, una vez que yo termino, tengo una herida o tengo algún tipo de encuentro con un patógeno, lo resuelvo, vuelvo a tener la vida normal. Ahora bien, eso es en las condiciones ideales. Yo puedo tener momentos en el que el sistema inmune está desbalanceado hacia una hiperreactividad, en los cuales pueden aparecerme, por ejemplo, patologías de autoinmunidad, ¿sí? Como puede ser la enfermedad de intestino inflamado, ¿sí? Inflammatory bowel disease, Hashimoto, artritis reumatoidea, diabetes, ¿sí? La diabetes, hay uno de los tipos de diabetes, que es la diabetes tipo 1, que puede ser autoinmune, ¿sí? O el lupus, si vieron House, saben que nunca es lupus. Sí, pero esto lo que pasa es que nuestro sistema inmune va a estar reaccionando de más, ¿sí? Ese balance se rompió, y esa hiperreactividad del sistema inmune me genera autoinmunidad. O me genera hipersensibilidad, que es lo que vamos a ver, por ejemplo, las típicas que son las alergias, y las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que son justamente las reacciones alérgicas. En este caso es como que tengo un sistema inmune que actúa por demás, ya sea porque actúa contra algo propio, o porque en el caso, por ejemplo, de las alergias, actúa contra algo inocuo, que normalmente no me generaría ningún problema. Eden, ¿me querías preguntar algo? Sí. Sí, ¿Por qué motivo ocurrían estos problemas? Si era algo genético, o si podía pasar a lo largo de la vida por otras cosas, digamos, que se genial. desbalanceaban. Excelente pregunta. Vamos a ver cuando veamos autoinmunidad. La mayoría de las autoinmunes tienen algún tipo de componente genético. Si bien, o sea, muchas son enfermedades multifactoriales que tenés por un lado componente genético y por el otro lado un componente ambiental. Tenés las dos cosas en conjunto, ¿sí?
Lo mismo en la alergia, cuando veamos, esta va a ser una clase que tenemos, que es la que se llama fallas del sistema inmune, que justamente vemos un poco todas las cosas que hay. Algunos casos son meramente genéticos, y en otros tenés tanto genético como ambiental, y está muy condicionado por el ambiente. Por ejemplo, la alergia, una de las principales es, tenés una condición genética que es lo que te hace ser propenso a tener alergia. ¿Sí? Esa parte es propia y es genética. Pero por el otro lado, también tenés que vivir en un ambiente en el cual estés en contacto con tu alérgeno. ¿Sí? Por Claro. ejemplo, es lo que nosotros llamamos la sensibilización. Si yo soy alérgico al pelo del gato y nunca en mi vida vi un gato y nunca lo vi, no voy a ser alérgico, no voy a tener no voy a expresar la patología porque nunca me encontré con el alergia. Ahora, si soy alérgico, o sea, si soy lo que se llama atópica, es decir, que tengo la posibilidad o la eh, predisposición a ser alérgica a un gato y convivo con un gato, lo más probable es que esa patología se exprese. ¿Sí? Porque estoy en constante contacto con ese antígeno. ¿Sí? Entonces depende un poco justamente de cuáles. Hay algunas que sí son meramente genéticas, otras que son meramente ambientales, pero la gran mayoría tiene la combinación de las dos cosas. Muchas de estas se pueden revertir. Por ejemplo, la alergia, hay maneras de revertirla, y ahí entra un poco también la biotecnología. Como conocer cuáles son los mecanismos del sistema inmune que fallan, me permite revertir esa patología. Otras no. Si bien se saben los mecanismos perfectos, todavía no hay manera de tratarlas, o de curarlas, o de prevenirlas, que son como las distintas estrategias que uno puede tener. ¿Bien? Pero excelente pregunta, lo vamos a ver con bastante detalle, sobre todo para ver las clasificaciones y demás. Está bueno tener en cuenta y siempre pensar qué es lo que las causa. Entonces, eso es lo que pasa cuando el sistema inmune actúa de más, por demás. Hiperreacciona o si tenemos una hipersensibilidad. Por el otro lado, ¿qué nos puede pasar? Que falle al revés, que no las reconozca, o que falle o sea, actúe por de menos. Cuando eso ocurre, tenemos, por un lado, la posibilidad de tener realmente una infección. ¿Sí? Si yo estoy inmunosuprimido o inmunodeprimido, es decir, mi sistema inmune no está funcionando de forma correcta, ya sea porque estoy extremadamente estresado, estoy desnutrido, tengo algún problema genético y demás, puedo ser más propenso a tener infecciones. ¿Por qué? Porque justamente el sistema que está encargado de defenderme contra las infecciones no funciona bien. Entonces puedo tener infecciones recurrentes, ya sea con bacterias, parásitos, virus. Vamos a ver que depende qué es lo que nos falle, justamente qué tipo de infecciones tenemos con más frecuencia. Y por otro lado, también la aparición de cáncer. ¿Sí? Vamos a ver que el cáncer es muy difícil, es muy variable. El sistema inmune tiene durante la mayor parte de nuestra vida, es como que están siempre en un equilibrio o una tensión inestable entre células cancerígenas que se van formando y el sistema inmune que las va eliminando. Esa tensión en algún momento se rompe y si gana el tumor es cuando realmente aparece el cáncer. ¿Sí? Vamos a ver que en general el cáncer, la mayor parte de los cánceres que se llama de formación espontánea, se genera en gente añosa. ¿Por qué? Porque el cáncer, o sea, la célula tumoral le ganó por cansancio al sistema inmune. El sistema inmune en algún momento perdió la batalla y ahí nos aparece recién el tumor. O, por ejemplo, también lo que nos puede pasar es que por algún motivo, por algún periodo de tiempo, estemos inmunodeprimidos y en ese momento, ese periodo, esa ventana de tiempo, es la que el cáncer aprovecha, por así decirlo, como si pudiese pensar, pero claramente no piensa, aprovecha y gana terreno. ¿Sí? Se vio que es bastante común que pasen, por ejemplo, por alguna situación altamente estresante y justo le agarró cáncer. Bueno, no, en ese momento se hizo visible. Claramente las células estaban, pero en ese momento esa inmunodepresión, por más leve o por más corta en el tiempo que haya sido, fue suficiente para ver que se pueda visualizar y que se pueda hacer clínico algo por el cual el paciente ya estaba pasando. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la primera línea de defensa, ¿sí? Que son las barreras justamente inespecíficas. Principalmente nuestra primera barrera inespecífica y nuestra primera línea de defensa es la piel, ¿sí? Justamente la piel, las secreciones mucosas que están asociadas a la piel,
que hay en nuestras membranas, y la presencia de microbiota, lo que se llama flora comensal. Son estas bacterias que están normalmente en nuestro organismo y que tienen algún efecto beneficioso sobre nosotros. Entonces, tanto la piel, incluso los reflejos, como puede ser el estornudar o el toser, forman parte de la primera línea de defensa, porque al ingreso de un patógeno, o a la aparición de algo extraño, un cuerpo extraño, por ejemplo, en nuestra nariz, nosotros tenemos el reflejo de estornudar, con la idea de justamente barrer ese posible intruso. Entonces, la mayor parte de los procesos infecciosos obviamente siempre van a empezar en piel o mucosas. Es el principal sitio de ingreso de los patógenos, ¿sí? Ya sea en general, tenemos mecanismos tanto activos como pasivos que evitan esta protección, pero frente a algunos organismos que tienen la capacidad de justamente romper y atravesar piel o mucosas, o por ejemplo algún daño mecánico que genere una pérdida de continuidad de la piel y las mucosas, esos microorganismos pueden ingresar a nuestro organismo y pueden generar un sitio infeccioso o un lugar de invasión. Entonces, dentro de los mecanismos que tenemos de defensa, tenemos la continuidad del epitelio. Justamente el epitelio, si se acuerdan, son células una al ladito de la otra con uniones muy estrechas que evitan que cualquier cosa las atraviese, ¿sí? Que evitan que haya un pasaje a través de las células. Por otro lado, la presencia de secreciones mucosas que van a dificultar el acceso al epitelio y van a evitar que esas bacterias se puedan pegar o esos patógenos se puedan pegar, adherir e ingresar. Factores químicos suelen tener un pH distinto y un pH no muy compatible con la presencia de algunos patógenos, entonces evitan que crezcan o evitan la colonización. Factores físicos, ¿sí? Que evitan también, por ejemplo, el descamado de las células. Las pieles saben ustedes que se descaman con mucha facilidad y están todo el tiempo perdiéndose células. Eso además arrastra todos los microorganismos que puedan estar adheridos a esas células. Entonces funciona como un factor físico que evita la colonización. La flora o la microbiota normal, que ahora vamos a hablar un cachito más de ella, y la secreción de un tipo de inmunoglobulinas particular, que es la IgA. Cuando veamos inmunoglobulina vamos a ver que esta parte tiene la particularidad de justamente ser secretada en las mucosas, y es la principal encargada de evitar o de neutralizar los patógenos que se encuentran en las mucosas. En cuanto a la piel, si se acuerdan, la piel está formada por una epidermis, que es la capa más superficial, y una dermis, ¿sí? En la epidermis vamos a ver algunos linfocitos T, que se encargan de estar patrullando por acá, y principalmente las células de Langerhans, que son células dendríticas especializadas en piel, que van a estar todo el tiempo patrullando. Durante la capa de la epidermis, que es la capa que se está todo el tiempo también descamando. Más, en la parte más interna, lo que sería la dermis, vamos a encontrar todo el repertorio de células inmunes de los distintos tipos que vamos a ir viendo, que están encargadas justamente de mantener la homeostasis en la piel. Pensemos siempre que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿sí? El más extenso, y que está todo el tiempo en contacto con posibles sustancias, o ya sean agentes biológicos que son peligrosos, o agentes físicos que son peligrosos, o químicos, ¿sí? Las lesiones que podemos tener no solo están dadas, o sea, el sistema inmune no solo va a reaccionar frente a patógenos, también puede reaccionar frente a células dañadas, por ejemplo, por la radiación solar. Esas células se pueden transformar o se pueden convertir en neoplásicas y el sistema inmune las tiene que reconocer. Por otro lado, si miramos la estructura de las mucosas, vamos a ver que tenemos la parte más interna, que es la lámina propia, ¿sí? Teníamos nuestro epitelio particular, este es claramente por el dibujito un epitelio intestinal, ¿sí? Porque tenemos las células con su ribete en cepillo. La primera capa de moco, ¿sí? Que justamente lo que hace es evitar que las bacterias entren en contacto con las células, y en esta capa de moco más interna vamos a tener sustancias específicas como proteínas antimicrobianas, mucinas, y, por ejemplo, la IgA, sí que va a estar encargado de que cualquier patógeno que esté acá se neutralice. La capa más externa de moco, que es lo que está bien pegadito al lumen, que esta es la parte que normalmente se suele eliminar con los movimientos peristálticos y suele barrer gran parte de los microorganismos. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, profe. Bien, genial. Bien. Cualquier cosa me frena. Me hacen caras de fondo. Es muy difícil dar clases así con gente que te hace caras de fondo.
la microbiota, ¿sí? La microbiota tiene varias funciones. La microbiota, ustedes saben que son estos microorganismos que están normalmente en nuestro cuerpo, que suelen tener efectos beneficiosos, suelen ser comensales, ¿sí? O en algunos casos hasta simbiontes, que normalmente se encuentran y tienen algún efecto beneficioso sobre nosotros. Uno de sus efectos beneficiosos, sobre todo lo que es microbiota de la flora intestinal, es, por ejemplo, que nos permiten el procesamiento y la absorción de ciertas vitaminas, que si no, no podríamos absorber. Bueno, estas bacterias, en general son bacterias, más allá de sus efectos beneficiosos desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista nutricional, además funcionan desde el punto de vista inmune. ¿Por qué? Porque tienen distintos efectos sobre la microbiota que no debería colonizarnos porque pueden ser patogénicas y que pueden ser perjudiciales para nosotros. Por ejemplo, una de las primeras cosas es que al estar ellas colonizando y estar ellas pegadas a nuestras células, evitan o excluyen la adhesión de estos patógenos, ¿sí? Como directamente por competencia. Por otro lado, por competencia, también obviamente van a competir por el alimento, van a competir por los nutrientes. Si nuestra microbiota comensal está correctamente funcionando y está en la cantidad que debe estar, justamente lo que va a hacer es desplazar a cualquier posible patógeno. En muchos casos, algunas de estas cepas tienen la capacidad de secretar activamente algunas sustancias antimicrobianas, que eliminan algunos patógenos e incluso generar la presencia de toxinas que son tóxicas para esos patógenos, ¿sí? Ahora bien, tenemos que tener en cuenta justamente cuáles son esos microorganismos que están y cómo los podemos clasificar. Nosotros normalmente clasificamos como flora normal o flora comensal aquellos microorganismos que son residentes de los tejidos y que en condiciones fisiológicas no generan enfermedad. ¿Por qué hablamos de condiciones fisiológicas? Porque depende de la localización y de la cantidad que haya que no nos generen enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, Escherichia coli, todos la deben haber escuchado nombrar. Escherichia coli es parte de nuestra flora comensal. Normalmente tenemos Escherichia coli en nuestro organismo y no nos genera enfermedad, en condiciones fisiológicas. Ahora, si por ejemplo, por algún motivo tomé antibióticos y se me genera lo que se llama una disbiosis, que es que tengo más proporción de Escherichia coli que del resto de la flora comensal, eso puede ser patogénico. Eso puede transformarla en patogénica y generar una enfermedad. Si en lugar de estar en el intestino, está en otro lugar. Por ejemplo, la mayoría de las infecciones urinarias que se generan son justamente por Escherichia coli, que en lugar de estar en el intestino está en tracto genitourinario. Eso genera una patogenia, genera un estado patológico. O, por ejemplo, si justo tenemos conseguimos la cepa de Escherichia coli que genera toxina, que es la toxina Giga, que es la que genera síndrome urémico hemolítico. Entonces, normalmente en condiciones fisiológicas, Escherichia coli es de la flora normal, pero se puede transformar en lo que se llama patógeno oportunista, ¿sí? Ya sea porque por algún motivo ese huésped es susceptible, tiene factores de riesgo, o hay una disbiosis, hay algún cambio en ese balance, sí se transforman en patógenos. ¿Se entendió la diferencia entre flora y patógeno oportunista? Sí. Genial. Y después tenemos lo que llamamos patógenos primarios. Van a causar enfermedad. Si están, causan enfermedad. Siempre. No importa el estado que tiene el sistema inmune o el estado que tiene el huésped. Ya su presencia va a generar algún desbalance que va a generar algún tipo de enfermedad. Y obviamente entre estos tenemos los distintos tipos de microorganismos, como pueden ser los virus, que son los que están hoy más en boga y que todo el mundo habla y sabe de virus, bacterias intracelulares, bacterias extracelulares, hongos y parásitos. Nosotros, obviamente, por razones de tiempo, casi todo lo que es inmuno se centra en virus y en bacterias extracelulares. Vamos a hablar un poco de bacteria intracelular, pero hongos y parásitos por lo general se los deja bastante de lado, históricamente. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? No, por ahora no. Bien. Ahora bien, como venimos hablando,
Todos los organismos tenemos mecanismos de defensa contra las agresiones externas. Ahora, justamente, siguen existiendo los microorganismos que funcionan como patógenos. ¿Sí? Seguimos teniendo enfermedades, a pesar de tener hace millones de años un sistema inmune que nos trata de salvar de esos patógenos. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama una batalla evolutiva, en la cual, por un lado, el sistema inmune evoluciona con estrategias para eliminar los distintos tipos de patógenos, y por otro lado, los patógenos evolucionan en conjunto generando estrategias de evasión del sistema inmune. ¿Sí? Las típicos que vimos siempre son virus de la influenza, que es el virus que genera la gripe, que por más que tengamos vacunas hace años, todos los años esos virus encuentran mutados sus antígenos de superficie, por ende encuentran la manera de evadir a nuestro sistema inmune e infectarnos. El virus del ébola, sí, que pase lo que pase, fue mutando a lo largo de los años y siempre termina siendo patogénico y no hay manera de erradicarlo. O bueno, en mi caso, yo trabajo en Brucella abortus, que tiene 1,5 millones de mecanismos de evasión para justamente quedarse en el sistema inmune, y de hecho es una de las pocas células que utiliza a los macrófagos, que son las células encargadas de eliminarlo, como nicho reproductivo. Justamente lo que quiere es ser comida por los macrófagos para poder quedarse ahí y vivir adentro de las células, en teoría, encargadas de eliminarlo. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de los mecanismos de evasión en la última clase de sistema innato, que vamos a hablar un poco bien cómo se monta la respuesta frente a los distintos tipos de patógenos y justamente cuáles son esos sistemas de evasión que han desarrollado los patógenos para mantenerse o perdurar. Ay, bueno, todo esto es genial porque mantiene a la mayor parte de los microorganismos fuera de nuestro cuerpo. ¿Sí? El sistema de defensa o de barreras naturales funciona muy bien. Sin embargo, todos sabemos que nos enfermamos o que nos podemos lastimar. ¿Sí? Entonces, justamente, cuando la integridad de la piel o las mucosas se ve afectada, ese es el momento ideal para que ya sea patógenos oportunistas o patógenos primarios ingresen a nuestro organismo y generan esa infección. ¿Sí? Sin embargo, no estamos indefensos, ¿sí? Nuestro sistema inmune justamente es capaz de reconocer ese ingreso y defenderse. ¿Cómo se va a defender? En primer lugar, vamos a tener inflamación. ¿Sí? Cualquier proceso infeccioso o cualquier lesión está acompañada siempre de la inflamación. Y por otro lado, como venimos y vamos a hablar durante todo el cuatrimestre, por inmunidad innata, o sea, por las células de la inmunidad innata y por las células de la inmunidad adaptativa. Siempre históricamente se habla de las diferencias de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, y se dice que la inmunidad innata es aquella que es inespecífica y que es de respuesta inmediata y que no genera memoria. Mientras que por el otro lado la inmunidad adaptativa es específica, reconoce antígenos y es clonal y genera memoria inmunológica. Bueno, la idea de este curso justamente es que rompamos un poco el esquema y realmente repensemos si este típico cuadrito que solíamos ver es así o no. ¿Sí? Hoy por hoy vamos a ver que, primero y principal, la inmunidad innata no es inespecífica. Es específica. Y vamos a ver que tiene una serie de receptores inmensa, que tenemos, por ejemplo, hasta 10 tipos de receptores distintos que son capaces de reconocer los patógenos. ¿Qué es lo que pasa? No reconoce antígenos, ¿sí? Pero sí reconoce el patógeno que ingresó. Por un lado reconoce que ingresó un patógeno y por otro lado puede reconocer qué tipo de patógeno ingresó. Para el sistema inmune innato no es lo mismo que ingrese una bacteria extracelular o que ingrese un virus. No le da igual. Y vamos a ver que la respuesta que se monta justamente es diferente. Entonces, el sistema inmune innato es específico, solamente que no es antígeno específico. ¿Esta parte se entendió? Porque me he peleado con mucha gente que da inmuno así de como sacada del libro de secundario, y esto es como un punto muy álgido. ¿Sí? No los veo. Me siento sola. Sí, se entendió. Bien. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que reconoce el sistema inmune innato, pero tenemos manera de reconocerlo. Por otro lado, es verdad que la respuesta es más rápida y generalmente es inmediata. ¿Por qué es inmediata? Porque las células están ahí o son rápidamente reclutadas. ¿Sí? Entonces, ese reclutamiento es muchísimo más rápido que todo el mecanismo que necesitamos para que se active el sistema inmune adaptativo. Y esto de que no genera memoria, vamos a ver que no es tan así. ¿Sí? Históricamente se dice que la memoria inmunológica sí,
es exclusividad de la inmunidad adaptativa, vamos a ver que no, que hay algunos trabajos que dicen que las células del sistema inmune innato tienen la capacidad de reconocer o de reactivarse frente a otras infecciones y de responder mejor. Por ende, tienen algún tipo de lo que no se llama memoria inmunológica, se llama inmunidad entrenada o trained immunity, que es bastante nuevo el concepto, pero vamos a ver que, bueno, entonces no es tan así esta diferenciación. Por otro lado, como yo les decía, nosotros siempre vamos a ver sistema inmune innato, sistema inmune adaptativo, y lo vamos a separar para su estudio, pero tenemos que tener en cuenta de que funcionan como un todo, ¿sí? Y que la diferencia principal entre ambos sistemas es cuál es la estrategia para reconocer qué es lo invasor, para reconocer qué es lo ajeno. Ahora, después tienen que actuar juntas, ¿sí? Por un lado, el sistema inmune innato va a ser el primero en reconocerlo, ¿sí? Va a reconocerlo mediante, ahora vamos a decir que son los reconocimientos de patrones, o PAMs, pero va a ser capaz de reconocer el ingreso de este microorganismo y va a reaccionar. Ahora, la reacción de este sistema inmune innato justamente es lo que nos va a permitir que luego se active el adaptativo. ¿Sí? Ustedes deben haber visto cuando vieron inmunidad adaptativa que necesitamos estas células presentadoras de antígeno, que justamente son de la innata, ¿sí? Y a su vez, esta inmunidad adaptativa, una vez que se activa, que reconoce el antígeno específico, que se activa y que secreta ya sea citoquinas o secreta anticuerpos, utiliza nuevamente al sistema inmune innato como mecanismo efector. El linfocito B de por sí secreta anticuerpos. Ahora, ¿qué hacen esos anticuerpos? Si yo no tengo un sistema innato, vamos a ver que esos anticuerpos no me sirven para mucho. Sí, justamente la idea de los anticuerpos es reactivar el sistema inmune innato. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los linfocitos? ¿Vieron los T-helper? Sí, TCD4. Bueno, la función de los CD4 justamente depende de reactivar al sistema inmune innato. Si no, un linfocito TCD4 sin sistema innato tampoco me sirve de mucho. ¿Sí? Entonces, si bien los dos tienen mecanismos y estrategias diferentes para reconocer los patógenos, siempre van a actuar de manera coordinada. Entonces, dentro del sistema inmune innato, esto ya lo vimos. El sistema inmune innato, entonces vamos a tener por un lado lo que es la inflamación, que es la primera respuesta, componentes celulares y componentes humorales. ¿Se acuerdan qué es la inflamación? O sea, ¿vieron qué es inflamación en alguna materia? Todo esto lo vimos en biología molecular y celular. Bien, ¿lo vieron así? Me acuerdo de todo el proceso de cuando entraba el patógeno, que se generaba como la inflamación, y van todo lo que es el torrente sanguíneo para que salgan. Bien. Todo el Genial. proceso de que me acuerdo. Entonces, bien. Si yo les digo inflamación, normalmente lo primero que piensan es, si la deben haber visto así, como los 5 pilares de la inflamación. Las típicas son calor, rubor, tumefacción, dolor y pérdida de función. Eso es como para detectar qué es lo que está asociado a la inflamación. ¿Sí? La respuesta inflamatoria a la inflamación es un proceso fisiológico, ocurre normalmente y debe ocurrir para permitir el acceso de células y de componentes humorales que normalmente, como vos decís, están en el torrente sanguíneo hacia el sitio de infección. Si yo me lastimo en la mano, yo necesito que las células que están circulando por la mano y los componentes humorales que circulan por los capilares de la mano pasen hacia tejido. Eso justamente es lo que se encarga la inflamación. Lo que hace es permitir que haya mayor permeabilidad vascular, ¿sí? Entonces, esa permeabilidad vascular lo que hace es, por un lado, primero lo que hacen es se agrandan los capilares, ¿sí? No me sale la palabra correcta porque claramente no es agrandar, ahí está, se dilatan. Se dilatan los capilares. Esa dilatación lo que hace es que aumente el flujo sanguíneo. Como aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la temperatura del lugar. Ahí tenemos el primer signo, que es el calor. Además de dilatarse, lo que hace es aumenta la permeabilidad, es decir, las uniones entre las células endoteliales de los capilares se hacen menos estrechas, se hacen más relajadas. Eso permite que el plasma de la sangre se extravase, es decir, salga de la circulación sanguínea y vaya hacia los tejidos.
eso lo que me genera es la hinchazón, la inflamación, o sea, el edema o la tumefacción, que es justamente cuando el líquido pasa de la sangre hacia los tejidos. Obviamente, entre estas dos cosas, el aumento de los capilares y la dilatación de los capilares, además me genera el enrojecimiento de la zona. Si yo veo algo inflamado, obviamente está más rojo. Si lo toco está más caliente, y si lo toco, aprieto despacito, está más duro. Esos son los primeros 3 pasos. Por otro lado, esto también genera que esa inflamación lo que me genera es que ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? Pará de me mareas. Se toquen algunas terminales nerviosas, entonces genera dolor. Sí, es lo que se genera el dolor y la pérdida de función, justamente porque la misma inflamación y la misma hinchazón hace que el órgano o la región que está afectada tenga menos funcionalidad. Y a su vez, además de los distintos componentes celulares, componentes humorales, que salen de los capilares, tenemos componentes humorales, como son los leucocitos, que van a extravasarse desde los tejidos, desde la circulación hacia los tejidos. Entonces, ¿cuáles son esos componentes? ¿Se acuerdan que si nosotros tenemos sangre y la centrifugamos, o por ejemplo la dejamos reposar, tenemos una parte líquida, sí, que es el plasma de la sangre, que es la parte media amarillenta translúcida, que es donde están disueltos, que tenemos principalmente agua y disueltos iones, proteínas, nutrientes, desechos y gases. Tenemos una primera capita que se deposita sobre los glóbulos rojos, así, todo esto es la parte del paquete rojo, y una pequeña capita más blanquecina, que son obviamente mucha menor cantidad de células que los glóbulos rojos, que es todo el paquete celular, que incluye plaquetas y todos los glóbulos blancos. ¿Sí? Dentro de este plasma celular tenemos los componentes humorales, que son principalmente el sistema complemento, las proteínas de fase aguda, las citoquinas, las quimoquinas y algunos mediadores lipídicos. ¿Sí? Que son mediadores que son liposolubles y que van a funcionar como señalizadores de la inmunidad. ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿Vieron complemento? Sí. Bien. ¿Se acuerdan que el complemento básicamente son proteínas que están en su forma inactiva y que frente a la inflamación o frente al reconocimiento de un patógeno, lo que hacían era generarse complejos que tienen actividad catalítica. Entonces, se van cortando las preproteínas para dar lugar a las proteínas, o sea, los imógenos se cortan para dar lugar a las proteínas activas. Y toda esta cascada, que era imposible de acordarse esos números, toda esta cascada llevaba, por un lado, a la deposición del C3b en células para su eliminación, la generación del CAM, o el complejo de ataque a membrana, ¿sí? Que era lo que generaba ese poro en los microorganismos que generaba que estallaran básicamente, y la liberación de C5a y C3a, que en conjunto se generaba, o sea, promovía la inflamación porque tenían función anafiláctica. ¿Sí? Las vamos a ver un poco más en detalle la clase que viene, pero recuerden básicamente un poco cómo funcionaba el complemento. Que es lo más importante, es eso, las funciones. O sea, no les voy a pedir toda la vida porque no tiene ningún sentido. Sí, vamos a ver bien cómo se activa y cuáles son las funciones efectoras. Por otro lado, vamos a tener dentro de los componentes humorales las citoquinas. Deben haber escuchado hablar de las citoquinas bastante, que son un grupo muy heterogéneo de moléculas, que su función principal es funcionar como reguladores, o como mensajeros. Tenemos de distintos tipos. La categoría de las interleuquinas van a depender mucho, en realidad, o la clasificación depende principalmente de cuál es el tipo de receptor asociado a ese reconocimiento. ¿Sí? Siempre que yo tengo un regulador o tengo un transmisor, ya sea hormonal, neurotransmisor, o en el caso de las citoquinas, siempre tengo que tener como contraparte a mi receptor. Si la célula no tiene receptores para esa citoquina en particular, es como que está ciega, sorda, frente a la presencia de la citoquina. No va a ser capaz de reconocerlas, no va a ser capaz de activarse, y no va a ser capaz de responder a la presencia de esa citoquina. Vamos a ver un montón de citoquinas durante las clases. Obviamente vamos a ir viendo cuáles son las principales y que nos vamos a tener que acordar y cuáles no. ¿Sí? Pero, en general, su clasificación está más que nada asociada a los tipos de receptores. Tenemos los receptores de tipo 1, que van por vías de las STAT, que son
factores de transcripción, tipo 2 que también van con otro adaptador, pero como por factores de transcripción, quemoquinas que van con los receptores de 7 pasos transmembrana, que deben acordarse, creo que los deben haber visto en IBMC, que tienen segundos mensajeros, y demás. ¿Sí? Hay como muchos receptores. Pero básicamente todos ellos, al final de todo su recorrido, sea cual sea su camino de activación, termina generalmente en las expresiones de genes específicos, ¿sí? Que es lo que más nos interesa. Actúan en parte podrían ser como los análogos de las hormonas del sistema inmune. Tienen diferencias con las hormonas. La principal diferencia es que las citoquinas, no están generadas por glándulas específicas. Cualquier célula, sobre todo, todas las células del sistema inmune, células del sistema inmunológico asociado, incluso células que no tienen nada que ver con el sistema inmune, son capaces de generar algún tipo de citoquina, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que la típica citoquina antiviral, que son los interferones de tipo 1, se puede generar por cualquier célula del sistema, inmune o no inmune, ¿sí? Por ejemplo, un hepatocito infectado por un virus puede generar esta citoquina encargada de reclutar a las células para decirle, che, mira, estoy infectada, mátame, porque estoy infectada, ¿sí? Necesito que me ayudes. Entonces, no hay órganos o glándulas especializadas en su secreción, sino que cualquier célula lo produce. Además, actúan en niveles en concentraciones, muy bajas, ¿sí? Y pueden tener una acción sobre muchos tipos celulares distintos. No tienen una única célula target, en general, una única célula blanco, sino que pueden actuar y pueden, de hecho, tener diferentes funciones sobre distintos tipos celulares. A su vez, lo que puede pasar es que, obviamente, como cualquier regulador o cualquier mensajero, vamos a tener una primera célula que es la encargada de producirlo, y justamente la célula blanco tiene que ser capaz de reconocerla mediante la presencia de receptores. Su acción puede ser, por un lado, autócrina, ¿sí? Es decir, va a actuar sobre sí misma y sobre las células del mismo tipo, vecinas, pero del mismo tipo celular. Puede ser parácrina, es decir, la genero yo, pero actúo sobre células vecinas de distinto tipo celular, ¿sí? que me están rodeando. O pueden tener función endocrina, es decir, esas citoquinas llegan a torrente sanguíneo y van a células distantes. ¿Sí? Pueden tener las tres funciones. Vamos a ver que en algunos casos se secretan citoquinas que tienen funciones a nivel tanto autócrino, parácrino como endocrino. Y a su vez, muchas veces lo que ocurre es que la actividad biológica de esas citoquinas depende o no, o mejor dicho, o interacciona con la actividad de otras citoquinas. Por ejemplo, puede haber redundancia, es decir, que tengamos más de una citoquina que genere la misma función biológica. Por ejemplo, la proliferación puede estar inducida por interleuquina 2, interleuquina 4 o interleuquina 5. ¿Sí? Estas tres citoquinas en esta función son redundantes. Si me falla una, tengo como mecanismo de salvaguarda las otras dos. Pueden ser sinérgicas, es decir, si una célula reconoce las dos citoquinas a su vez, tienen una función potenciada contra la respuesta de cada una de esas citoquinas por separado, o pueden ser antagónicas, como es el caso, por ejemplo, del interferón gamma y de la interleuquina 10, una es proinflamatoria, es decir, va a promover la inflamación, mientras que la otra es antiinflamatoria, inhibe la inflamación. ¿Sí? Entonces, una y la otra son antagonistas, van a estar peleadas y dependiendo del balance de las dos, es la respuesta biológica que se obtiene. Básicamente, las citoquinas vamos a ir viendo, como un cuadro que lo vamos a ir desmenuzando pieza por pieza, pero vamos a ver que las citoquinas actúan como una gran red de citoquinas. Muchas son pleiotrópicas, es decir, cada citoquina actúa sobre distintos tipos celulares, puede tener distintas funciones sobre los tipos celulares, y regulan absolutamente todos los pasos del sistema inmune, desde proliferación celular, diferenciación celular de progenitores, activación, inhibición, muerte celular, apoptosis, estado de lo que se llama, no es estado, ¿cómo se llama? Como si fuese el estado febril. Bueno, el estado febril o el estado de cuando uno se siente enfermo, justamente también está regulado por citoquinas. ¿Sí? Absolutamente todo, la regulación del sistema inmune está mediado por citoquinas, que vamos a ir viendo de a poco. Como vimos.
Ya los apabullé. Bien, profe. Bien. ¿Quieren hacer 5 minutos de intervalo? ¿O quieren seguir? Yo me acomodo a ustedes. Yo no tengo drama en seguir. Dale. ¿Bien? Genial. Si quieren, en algún momento me frenan y hacemos 5 minutos de intervalo. Entonces, hasta ahora veíamos los componentes celulares. Después componentes, humorales. Tenemos después los componentes celulares, es decir, las células involucradas en la inmunidad. La respuesta inmune innata vamos a ver que no participan únicamente leucocitos. ¿Sí? Nosotros, como componentes del sistema inmune innato, siempre vemos a las células dendríticas, a los neutrófilos, a los basófilos y a los eosinófilos, en su conjunto normalmente conocidos como granulocitos o polimorfonucleares, macrófagos y células NK. Estas son dos poblaciones más nuevitas, que a veces se las tiene en cuenta, a veces no, que son las células gamma delta, las linfocitos T gamma delta, que son un tipo de linfocitos que pertenecen a la inmunidad innata y no a la adaptativa. Vemos que las células NK, que tienen la particularidad de funcionar a medias como linfocito T, a medias como célula NK, son los típicos leucocitos de la inmunidad innata. Pero además de esto, vamos a tener células dendríticas mieloides, que son las comunes, células dendríticas plasmacitoides, que no se las suele dibujar, pero son importantes, y que son distintas, o sea, son dos. Vamos a ver que es muy importante conocer la diferencia entre las dendríticas plasmacitoides y las dendríticas mieloides. Aviso que en esta materia se van a cansar de escuchar células dendríticas, y son todas células dendríticas diferentes. Tenemos 4 tipos de células dendríticas distintas, que se las nombró dendríticas porque es una célula que tiene dendritas, pero que no tienen ni origen similar ni función similar, y que en algún momento quiero que les cambien el nombre porque marea muchísimo tener 4 tipos de células dendríticas distintas. Siempre que hablamos de las mieloides son las convencionales o simplemente dendríticas, si no todas las demás son dendríticas plasmacitoides, dendríticas foliculares, y demás. Pero, además de estos leucocitos, en el sistema inmune innato también intervienen células que no son leucocíticas, sí, que son, por ejemplo, las células epiteliales, células endoteliales y las células parenquimatosas. Estas tienen funciones esenciales para la inmunidad, y son esenciales para la activación del sistema inmune. ¿Por qué? Porque son justamente las primeras que van a encontrarse con el antígeno. La epitelial es la primera que, si la piel se lastimó, tiene que dar señales de que hubo una lesión, ¿sí? Que puede llegar a ingresar un patógeno porque hay algo que no está bien. Las endoteliales son justamente las que le permiten a las células que están en circulación en el torrente sanguíneo decirle, che, pará, tenés que salir, acá no, o sea, hay algo en tejido que tenés que ir a ver, ¿sí? Y por último, las parenquimatosas son las que, por ejemplo, si hay un virus o algo por el estilo que las infectó, tienen que avisar, hey, estoy infectada, ¿sí? Necesito que alguien venga acá a solucionarme el problema. Entonces, no es verdad que la inmunidad solo depende de leucocitos, la inmunidad es algo más abarcativo y más global. Estos en realidad ya los vieron, los deben haber visto 1.000.000 de veces, así que si quieren lo pasamos rapidito. ¿Se acuerdan que los granulocitos son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, cada uno con su función particular, y cada uno con sus gránulos particulares con distintos componentes en el medio? O sea, distintos componentes dentro de sus gránulos que están asociados a su función. Todo esto, cualquier cosa lo tienen repasado o resumido en el apunte, por si hay algo que no se acuerdan y demás. Igual lo vamos a ver, después vamos a ver uno por uno cómo funcionan y los mecanismos de acción. Los agranulocitos obviamente no tienen gránulos, carecen de gránulos, y son monocitos, que son los que se encuentran normalmente en circulación, y que cuando llegan a tejido o extravasan a tejido se pueden transformar en macrófagos, cuya función principal es la fagocitosis, o células dendríticas, cuya función principal es decodificar y activar el sistema adaptativo. Y a su vez tenemos las células NK, que si yo las miro en un frotis, básicamente va a ser exactamente iguales a un linfocito, pero son del sistema inmune innato, ¿sí? De hecho vienen del linaje linfocítico. Esto, el dibujito lo tienen, perdón, es un videíto, ¿sí? De las funciones principales que son la fagocitosis, ¿sí? Si yo miro las bacterias, los fagocitos justamente lo que van a hacer es engullirlos, generar estos pseudópodos que engullen a las bacterias y las ingresan para su posterior eliminación. Lo tienen también ahí se los dejé en el apunte por si quieren chusmearlo después. Está bastante bien explicado
cómo hacen para ir migrando, ir como patrullando tanto los tejidos como sí, más que nada los tejidos, y si encuentran una bacteria, justamente lo que van a hacer es engullirla y eliminarla. La CNK, su función principal no es la fagocitosis, sino es la eliminación de células infectadas y de células tumorales. Lo que van a hacer es reconocer por sus receptores que la célula con la que están tratando es una célula infectada o una célula neoplásica, y la van a eliminar. ¿Cómo? Induciendo su apoptosis. ¿Sí? Si lo miramos en el videíto, tenemos que es una célula cancerígena o una célula tumoral, y la célula NK interacciona por sus receptores de membrana, reconoce que esta célula no es normal y que se tiene que ser eliminada, e induce su apoptosis por distintos mecanismos, pero induce su apoptosis y induce que justamente su eliminación no genere más inflamación y no genere más daño alrededor. ¿Sí se acuerdan la diferencia entre necrosis y apoptosis? Por otro lado, las células dendríticas tienen, para mi gusto, son las células más importantes del sistema inmune, básicamente porque son las encargadas de dirigir todo. Dirigen, por un lado, cuando se identifica algo propio, inducen tolerancia, generan que las células del sistema inmune que están rodeándolas, sobre todo los linfocitos, no se puedan activar frente a esas células, y se genera tolerancia, pero cuando encuentran un patógeno, reconocen qué tipo de patógenos es, decodifican e identifican el tipo de patógeno y el tipo de respuesta que se necesita. Y esas células inmunes lo que van a hacer es hacer un imprinting o hacer van a activar el sistema adaptativo y le van a dar las características del sistema adaptativo necesario, ya sea con el perfil del linfocito que se necesita activar, y a su vez es el que se encarga de decirle al sistema adaptativo a dónde tiene que ir. ¿Sí? No es lo mismo tener una infección en piel, una infección en el intestino, o una infección en algún tejido asociado, por ejemplo, en el hígado. Bueno, la célula dendrítica no solo le dice, mira, necesito que seas un linfocito TH1, sino además necesito que vayas a piel, ¿sí? Y que la respuesta sea en piel. Bueno, todo eso se encarga de hacer la célula dendrítica. Para mi gusto, están como muy subvaloradas. Hacen muchísimo más de lo que se les reconoce. Entonces, esto es lo que más o menos se deben acordar, y es el cuentito clásico de cómo es la respuesta inmune, que vamos a ir después llenando con detalles. ¿Sí? Mi idea siempre es que de las clases se lleven como el cuento general, y después los detalles los vamos sumando. Siempre que tengamos algún ingreso de patógenos, por ejemplo en este caso es de la bacteria, ya sea porque se genera un daño en el tejido, el daño puede ser un daño físico o un daño inducido por la misma bacteria, va a generarse que las células que normalmente están residentes en los tejidos lo reconozcan, se activen. Esa activación va a aumentar, va a generar inflamación, va a generar un aumento en la permeabilidad de los capilares, que me permite la extravasación, por un lado, de proteínas, ¿sí? Como puede ser el complemento y proteínas de fase aguda, y por el otro lado, de leucocitos, ¿sí? Esos leucocitos que extravasan y que llegan al tejido, principalmente en este caso por ser bacterias, van a ser neutrófilos y macrófagos, van a tratar de fagocitar la mayor cantidad de bacterias y eliminarlas. Hay dos opciones. Opción 1, la cantidad de bacterias que ingresó es poca, entonces los neutrófilos que pueden extravasarse son suficientes para directamente erradicar la infección, o la infección es tan grande que lo que hace el sistema inmune innato es contener la infección, evitar su dispersión hasta que se active el sistema adaptativo. En cualquiera de los dos casos, parte de las células dendríticas que están acá y que reconocieron esa infección van a salir del tejido infectado, van a ir a los ganglios y van a activar el sistema adaptativo. ¿Sí? ¿Bien? Básicamente ese es el cuadrito que todos deberían recordar de IBMC. Como les decía, entonces el sistema inmune innato no es inespecífico, es capaz de reconocer la presencia de un patógeno y el tipo de patógenos. Sobre todo las células dendríticas, que son justamente las encargadas de transmitir esa información al sistema adaptativo. Pero, ¿de qué me permite que el sistema inmune innato sea específico? Que dependiendo del tipo de patógenos que se ingresó, es el tipo de células y el tipo de proteínas o el tipo de factores humorales que se generen. Vamos a ver que si tengo una infección por bacterias, principalmente voy a tener activación de macrófagos y neutrófilos. Si son virus, células dendríticas plasmacitoides y células NK, y si son parásitos, eosinófilos, basófilos y mastocitos.
¿sí? Entonces, es importante reconocer que ingresó, porque si ingresó un virus y yo activo un eosinófilo, mi respuesta no va a ser correcta. El montado de la respuesta inmune innata no va a ser el suficiente o no va a ser el necesario para poder eliminar al tipo de patógeno. ¿Sí? Tenemos una gran diversidad de células del sistema inmune innato, y esa especificidad de cada célula implica que sí o sí tenemos que tener un mecanismo en el cual reconozco el tipo de patógeno ingresado. Bien. Bien, adaptativo vamos más rápido porque es el que todos tienen clarísimo siempre. Para mí el sistema inmune innato está como también muy... Como que nadie le da bola al sistema inmune innato en las clases de inmuno. Todo el mundo se centra en adaptativo y es como todo muy lindo con el adaptativo, pero si no hay innato no me sirve el adaptativo. Claramente trabajo en innata, ¿no? Entonces es como que uno vende lo suyo. Y uno termina queriendo u odiando lo suyo. No sé, depende del día que me agarre. Bueno, entonces, si bien el innato es genial, es lo mejor, es lo más copado y lo primero que actúa, a veces no es suficiente para erradicar, ya sea porque la infección es muy resistente o porque ingresó tanta cantidad de bacterias que no hay manera de eliminarlas. En esos casos, voy a necesitar justamente la acción del sistema inmune adaptativo, ¿sí? También va a estar compuesta por componentes celulares y humorales. En este caso, los humorales también van a ser, o sea, por un lado van a ser anticuerpos, que son específicos de la adaptativa, pero también va a haber citoquinas, y componentes celulares, nuestros hermosos linfocitos T y B. En este caso, sí vamos a tener reconocimiento de antígenos, ¿sí? No se reconocen como antes los que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos o PAMPs, sino que se reconocen antígenos. ¿Qué es un antígeno? Otra discusión eterna que tenemos. Para todo inmunólogo, un antígeno es cualquier tipo de macromolécula o cualquier molécula capaz de ser reconocida por un linfocito T o un B, es decir, por un receptor antigénico B, que son los que se llaman BCRs, o un receptor antigénico T, que es un TCR. Eso no implica que el antígeno sea capaz de generar una respuesta inmune. Los antígenos son capaces de ser reconocidos, ¿sí? No necesariamente de activar al linfocito T o B. ¿Se entiende la diferencia? Normalmente, supongo que antígenos se deben haber dado como cualquier molécula capaz de activar el sistema inmune. Históricamente se lo da así, pero no, ¿sí? Es simplemente capaz de ser reconocido por un T o por un B. Nosotros vamos a llamar antígeno a la macromolécula en general, que es capaz de ser reconocida, y epítope antigénico a la pequeña porción que es efectivamente reconocida. Es decir, en este caso, si yo tengo este antígeno, tengo este epítope rojo, este epítope amarillo y este epítope verde. Entonces, por ejemplo, hay un clon del linfocito B que reconoce este epítope verde, un clon del linfocito T que me reconoce esta porción amarilla y otro clon que me reconoce esta porción roja. ¿Sí? En su conjunto, todo esto se llama antígeno. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Vamos a ver que hay algunas moléculas que son antigénicas, es decir, son reconocidas por el sistema inmune, pero no son inmunogénicas, es decir, no generan respuesta inmune. ¿Sí? Este es el caso de algunas, lo que se llaman aptenos, y que son muy importantes sobre todo en la formulación de vacunas. Y que justamente si yo tengo una molécula que es antigénica, pero no inmunogénica, el problema es que va a generar la respuesta contraria. En lugar de activar el sistema inmune, va a generar tolerancia frente a ese antígeno. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Pero, como importante dejar en claro cuál es nuestra definición de antígeno. Dentro de los componentes celulares, entonces dijimos que estos son principalmente los linfocitos. Estos linfocitos, yo les comentaba, son los gamma delta y los NKT, son los que están como en la interfaz entre adaptativa e innata, nunca se sabe muy bien dónde ponerlos ni dónde actúan. Vienen del linaje linfoide, es decir, vienen de un linaje de células de la adaptativa, pero funcionan más en la innata. De la adaptativa obviamente tenemos linfocitos B, encargados de producción de anticuerpos, y linfocitos T. Los linfo-T, ¿se acuerdan que dependiendo su correceptor, pueden ser CD4 o CD8? Los CD4 están más asociados a la liberación de citoquinas y la activación de otras células, mientras que los CD8 tienen acción citotóxica por sí. Sí, están encargados de matar células. En cualquiera de los dos casos, la diferencia que tenemos es que estos linfocitos B van a estar patrullando el sistema,
¿sí? Van a estar patrullando todo nuestro organismo en busca de sus antígenos, específicos. ¿Sí? Y recién cuando la reconocen por una célula presentadora de antígeno, por ejemplo, se activan y van al sitio de infección. Como requieren todo ese pasaje de una célula presentadora de antígeno, que se activan en ganglio y que recién después van a tejido infectado, su respuesta es mucho más tardía. ¿Sí? Su tiempo de activación o de respuesta es mucho más tardía. Dentro de los componentes humorales, obviamente todos conocemos a los anticuerpos, ¿sí? Que son estas proteínas particulares, que su función es justamente unirse a los antígenos, dando lugar a lo que se llama complejo inmune. El complejo inmune es el anticuerpo con el antígeno, ¿sí? Y cuya función principal son tres. Por un lado, la neutralización, es decir, evitar que, por ejemplo, una partícula viral o una toxina se una a su célula target y la elimine o ingrese a su célula target, es lo que llamamos neutralización. La opsonización, que es rodear, por ejemplo, un patógeno y favorecer su fagocitosis por los macrófagos o por los neutrófilos. Y la activación de complemento, ¿sí? Hay una de las vías de activación de complemento, que es la vía de los anticuerpos, o la vía clásica, que justamente se activa por la presencia de estos complejos inmunes. Lo que yo les comentaba siempre, la visión antigua o la visión académica de la inmunología justamente nos hace pensar como todo súper estanco, ¿sí? Tengo un estado de homeostasis en el cual no estoy infectada, tengo un estado de inflamación o de infección temprana en la cual actúa el sistema innato, y tengo un estado de infección tardía en el cual funciona el adaptativo. Pero tenemos que tener en cuenta que esto no es así en la realidad. Vamos a ver que es muy difícil a veces pensar la inmunología cuando la vemos por primera vez, porque nosotros la enseñamos por pasos, y cuando a nosotros nos preguntan, bueno, pero ¿qué pasa primero y qué pasa después? No, pasa todo a la vez. Y es como muy difícil a veces tener en cuenta esta temporalidad en la cual está pasando tantas cosas a la vez, que es como todo. Y como todo por un lado muy coordinado, y por otro lado muy una ensalada. De que mientras está actuando la innata, se está reclutando a la adaptativa, después vuelve la adaptativa y termina con la innata que ya estaba ahí. Es como medio una ensalada. Vamos a tratar de compartimentalizarla para estudiarla y después tratar de hacer esa integración. Yo tengo la ventaja de que ustedes algo de inmuno se acuerdan, así que vamos a explotar que se acuerdan algo de inmuno. Entonces, esto, sin embargo, ambos sistemas están íntimamente relacionados uno con el otro y van a funcionar siempre como un todo. Y nunca nos tenemos que olvidar que la adaptativa de por sí no hace nada. La adaptativa siempre va a requerir a la inmunidad innata como función efectora final. ¿Sí? Es decir, por un lado la innata va a generar inflamación, va a contener la infección lo más posible, si es posible la va a erradicar y va a activar en paralelo a la adaptativa. Y la adaptativa, una vez que se genere, va a, por un lado, favorecer la activación del sistema adaptativo, por ejemplo, la adaptación del complemento, ¿sí? Por la función de anticuerpos. Estos mismos anticuerpos generados por la adaptativa va a profundizar la activación de células como macrófagos, células dendríticas y polimorfonucleares. Y los linfocitos T, por un lado, van a secretar citoquinas que favorezcan o la activación de la CNK, o la activación de las células dendríticas, o la activación de los neutrófilos, ¿sí? Pero todo lo que haga la adaptativa eventualmente va a terminar en la innata, ¿sí? Va a terminar promoviendo la acción de la innata. Esto simplemente para que lo recuerden, ¿sí? Deben haber visto en algún lado los órganos linfáticos secundarios, que son los otros elementos. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en los linfocitos, en los leucocitos, perdón, y en las células efectoras de la inmunidad innata, pero nos tenemos que acordar siempre que tenemos órganos asociados. ¿Sí? Esos órganos asociados, como les dije antes, se separan en primarios o secundarios, dependiendo si son las que producen y maduran las células, que son los primarios, o las que se activan esas células, que son los secundarios. Básicamente tenemos las amígdalas, que están en la boca, en la garganta en realidad, el timo, médula ósea, vaso y los órganos linfáticos. En base a todo esto vamos a estar hablando todo el tiempo, pero no nos vamos a centrar en la estructura de estos órganos, ¿sí? Vamos a tener en cuenta y los vamos a necesitar para entender cómo son, por ejemplo, la ontogenia de linfocitos. La médula ósea, brevemente, no sé si alguna vez vieron esquemas o la vieron, tiene dos partes, lo que se llama médula ósea roja, que es la parte activa, y la amarilla, que es la inactiva.
Básicamente en la roja van a estar todos los precursores de los linajes, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la hematopoiesis de un único progenitor salen todas las células del sistema hematopoyético? Todos estos precursores están de manera activa en la médula roja, mientras que en la médula amarilla básicamente lo que hace es mantener un pool de células hematopoyéticas que no se están diferenciando, pero quedan ahí como a resguardo. El timo es una estructura muy particular, son lo que normalmente conocen como mollejas. Si alguna vez comieron mollejas saben qué es el timo, y si no saben ahora se enteraron. Que lo que hace es permitir la diferenciación de linfocitos T. ¿Sí? Todo lo que es ontogenia ocurre en el timo. La organización estructural del timo y la organización celular del timo permite justamente, está preparado para la ontogenia. ¿Sí? Tenemos distintas regiones en las cuales las células se van a ir organizando y tenemos un conjunto de células que van a funcionar, que es el estroma, que va a funcionar como sostén, nutrición y demás para la diferenciación de linfocitos T. El vaso tiene esta función dual. Por un lado, va a funcionar como sistema de maduración, ¿sí? La maduración de los linfocitos B termina empieza en médula ósea, pero termina en vaso, y a su vez funciona como órgano linfático secundario porque es el centro donde se activa la respuesta inmune. Lo mismo que los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos los vamos a ver mucho en detalle, y la estructura la vamos a ver bastante en detalle, porque la estructura está directamente asociada con su función. Vamos a tener, por un lado en el ganglio linfático, sí, siempre vamos a tener circulación sanguínea, ¿sí? Tanto una arteria aferente como una vena eferente, que tiene la particularidad de tener un endotelio que se llama endotelio vascular, endotelio alto, ¿sí? De células endoteliales altas. ¿Por qué? Porque son gorditas. Esas células endoteliales particulares tienen la capacidad de ser muy restrictiva a la hora de permitir el ingreso o egreso de células. ¿Sí? De hecho, las únicas células capaces de atravesar células de endotelio alto son básicamente los linfocitos. ¿Sí? Una vez que atravesan, tienen una región que es la que se conoce como región T, ¿sí? Que es donde van a estar los linfocitos T y las células dendríticas, y una región B, que es donde van a estar principalmente los linfocitos B. Y a su vez, además de la circulación sanguínea, tenemos circulación, ¿se acuerdan?, de linfa y del líquido linfático, así que es por donde van a venir. Y ahí tenemos también un capilar linfático aferente, que es el que entra, y un eferente, que es el que sale. ¿Se acuerdan del sistema linfático? ¿Cómo funciona? Básicamente lo que va a hacer es recolectar todos los líquidos tisulares, pasarlos por los ganglios linfáticos, y después vuelca todo ese líquido ya filtrado, por así decirlo, o ya pasado por los ganglios linfáticos para ver si hay antígenos, lo vuelve a volcar en el sistema circulatorio por el conducto torácico. ¿Sí? Entonces es lo que me permite que todo el líquido que salió de los vasos sanguíneos vuelva a circulación sanguínea y no se pierda líquido. ¿Sí? Y de hematopoiesis, sí, creo que la deben haber visto seguramente, es el proceso por el cual se diferencian y maduran todos los elementos celulares de la sangre. Vamos a tener una primera célula madre, que es la célula troncal hematopoyética. Esta es la única que se conoce como célula madre. ¿Por qué? Porque es la única que es indiferenciada, multipotente, es decir, va a dar todo el linaje hematopoyético, y es autorrenovable, es decir, que cada vez que se divida, va a seguir manteniendo su capacidad de ser célula madre. ¿Sí? Esta célula madre, hay un momento en que entra en el proceso de diferenciación y da lugar a dos progenitores. Por un lado, el progenitor linfoide, que va a dar toda la serie linfoide, es decir, va a dar linfocitos B, linfocitos T, células NK y células NKT, ¿sí? Que son los del linaje linfoide, o células mieloides. ¿Sí? El progenitor mieloide va a dar lugar a la serie mieloide, que corresponde a plaquetas, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y mastocitos, y eritrocitos. Estas dos células progenitoras se las llaman justamente células progenitoras, y no son células madre. ¿Por qué? Porque ya entraron en un proceso que se llama commitment, o compromiso, ¿sí? Ya están comprometidas a un linaje. Es decir, una célula progenitora mieloide nunca va a dar un linfocito, porque ya se comprometió al otro linaje. ¿Sí?
esa diferenciación de la célula madre a las células progenitoras va a depender, obviamente, de señales que estén dadas por el entorno, entre las que se encuentran factores solubles como citoquinas, quimoquinas, factores de crecimiento, y algunos receptores de membrana que señalizan a través de células estromales. Mejor dicho, las células estromales señalizan hacia las células que se tienen que diferenciar. ¿Sí? Pero siempre que hablemos de linajes nos referimos a esto: linaje linfoide o linaje mieloide. Y estas son las que llamamos células progenitoras mieloides o células linfoides. Justamente la idea de un trasplante, que mal dicho trasplante de médula ósea, en realidad es un trasplante de células madre hematopoyéticas o progenitores hematopoyéticos. Yo transfiero estas células de una persona sana a una persona que por algún motivo tiene una patología, que esto no funciona correctamente, para regenerar todo mi sistema sanguíneo. ¿Sí? Si yo transfiero esto, puedo regenerar un sistema sanguíneo completo. En cambio, por ejemplo, si yo transfiero progenitores linfoides, solamente puedo regenerar el linaje linfoide. No voy a poder generar plaquetas, no voy a poder generar eritrocitos y no puedo generar ni monocitos ni nada. ¿Sí? Y esto se lo dejo para que lo tengan después. Hay algunos casos en que tenemos capacidad de hacer algunas de estas diferenciaciones in vitro, de manera en un laboratorio, o clonado in vitro. Siempre tenemos los distintos linajes. Los 3 linfoides son T, B, NK, y las linfoides raras, que son NKT y NKT. Las gamma delta salen de este linaje. Plaquetitas, eritrocitos, monocitos, que después, o sea, algunos tenemos células que son terminalmente diferenciadas, ¿sí? Como son los linfocitos B, los T, las NK, las plaquetas y los eritrocitos. Es decir, esto lo único que cambia es su estado de activación. Es decir, tengo el T, B o NK en sangre inactivo o naive versus el activo en tejidos, y otros que se rediferencian. Por ejemplo, los monocitos en tejidos se pueden diferenciar a célula dendrítica o a macrófago. Estos son los únicos. Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos también son terminalmente diferenciados. Siempre las células terminalmente diferenciadas no por lo general, mejor dicho, no pierden su capacidad de autorrenovación. Sí pierden su capacidad de seguir dividiéndose y autorrenovarse. Vamos a ver que la hematopoiesis normalmente la consideramos, va a depender, mejor dicho, de en qué momento de la etapa, en qué etapa de la vida estamos. En la etapa prenatal, ¿sí? En la etapa fetal, va a estar al inicio, generadas en el saco vitelino. Después vamos a ver que el hígado fetal es el principal encargado de generar los principales precursores, y después va tomando un poco más de importancia la médula ósea, y a partir del nacimiento, todo el linaje hematopoyético se genera en la médula ósea, pero no toda o sea, la médula ósea vieron que es la parte interna de los huesos. No todos los huesos tienen la misma capacidad de generar, el mismo potencial de generar precursores hematopoyéticos y células diferenciadas. A lo largo de la vida, la principal fuente, a diferencia de lo que uno siempre esperaría, porque uno no sé por qué siempre piensa en médula ósea en los huesos largos, tipo pinchar un fémur o pinchar una tibia o un húmero. La principal fuente de progenitores y la principal fuente de células hematopoyéticas en la vida adulta son las vértebras, ¿sí? Seguidas por el esternón. Estos nichos justamente son limitados, y vamos a ver que hay una superposición en médula ósea de células que se están diferenciando con células diferenciadas, por ejemplo, los linfocitos B, que vuelven a médula ósea. A su vez, esto es algo bastante nuevo que se está viendo, justamente que uno siempre piensa como poblaciones celulares como algo extremadamente homogéneo, lo cual no es así. Y vamos a ver que, por ejemplo, en realidad no nos vamos a centrar mucho, pero para que tengan en cuenta que los distintos tejidos o los distintos órganos son colonizados por células de distinto origen a lo largo de la vida. ¿Sí? Y de hecho hay algunas células, o algunos tejidos, mejor dicho, que se colonizan por el sistema inmune en una etapa muy cercana, muy pronta, como puede ser, por ejemplo, el cerebro, y una vez que el cerebro se generó y se colonizó por células del sistema inmune, tienen siempre autorrenovación y no reciben nuevas células.
Por ejemplo, el cerebro, lo que pasa es que los sistemas inmunes del cerebro, que es principalmente lo que se llama microglía, se coloniza durante la etapa embrionaria muy, muy, muy temprano. ¿Sí? Esto es en un ratoncito, es el día 6.5 post fertilización, y no vuelven a entrar nuevos linfocitos, nuevos macrófagos. ¿Sí? Todos los macrófagos que se generan ahí son por autorrenovación. Por el contrario, por ejemplo, en el intestino, tiene una constante reperfusión de células del sistema inmune. Total, en constante movimiento, y todos los neutrófilos que llegan de monocitos ingresan a intestino. Y eso es todo. Pensé que me faltaba una diapo. ¿Dudas? Les dije que voy rápido. ¿Dudas? Pero es que yo ¿Preguntas? te quería consultar de la anteúltima diapositiva, Vamos de nuevo. donde aparece dónde podés encontrar, Ah. o sea, Sí, dónde se van diferenciando. sí. Como que la médula ósea termina ahí en el nacimiento y después la mayor diferenciación sería en las vértebras y No, todo lo demás. el gráfico es medio feo, pero esto es en la médula ósea de las vértebras, en la médula ósea del esternón, en la médula ósea de las costillas, del fémur y la tibia. O sea, es como que hasta acá se la llama médula ósea y después hacen la diferenciación de en qué localización de la médula ósea es la principal fuente de células. Pero sigue siendo médula ósea. Claro, está bien. Porque como que se perdía ahí Sí, no. Por eso, esto sería la principal fuente a lo largo de la vida adulta, es la médula ósea, pero la médula ósea de las vértebras. No cualquier médula ósea, esa es la idea. Durante la etapa fetal, vemos que primero es el saco vitelino, y después la principal fuente durante la mayor parte de... Esto es Y en como humano, que son el los 9 fémur y meses. la tibia, como que después de los 20, 30, Nada, ¿qué no es hace lo que nada. significa? Claro, Como que no, te sirve no, mucho de chiquito, pero ya de adulto es poco, tiene un poco aporte. Empieza a ser más predominante, como te diste cuenta, las vértebras. De hecho, es como raro, porque uno siempre, no sé por qué uno tiene como la imagen de fémur. Yo siempre me pasaba, que para mí me decís médula ósea y yo pienso en un fémur, porque es el típico dibujito de donde dibujan dónde está la médula ósea. Y de hecho, vieron que cuando veamos trasplantes de progenitores hematopoyéticos, lo que se pincha es la cadera. sí. Bueno, claramente es porque o sea, no sacas muchas células y te pinchan una vértebra. Pero si uno lo piensa desde el punto de vista racional, lo ideal sería que te saquen médula ósea una vértebra. No lo vas a hacer porque la cantidad de células o sea, tendrías que pinchar muchas vértebras. Pero sería lo ideal. ¿Algo más?